Hablamos del miedo y es interesante porque pareciera que el miedo es una emoción que está vaporizada en todo el planeta. También hablamos del tiempo, hablamos de la separación, de lo que es real y abro comillas y lo que no es real. Sin estos dos elementos a los que hemos llamado tiempo y miedo, nosotros en realidad no existiríamos. El miedo original, el primero, viene de la creencia que está en nuestra mente, que es nuestra mente errada, que forma a su vez parte de la gran mente universal, la creencia en la separación. Para yo creer en la separación, y voy a pensar en la separación de la inteligencia superior, tengo también al mismo tiempo que estoy creyendo en la separación, tengo que creer en que este espacio vacío que hay entre ustedes y yo no tiene nada, es un espacio vacío. Hoy se sabe que eso no es real, no solamente por las teorías del tiempo de Hawking y los agujeros negros. No solamente por eso, sino porque estos campos, que son espacios donde hay materia de otra frecuencia vibratoria, que se llaman campos morfogénicos, son campos de información, como la nube, como cuando nosotros dejamos una información o metemos una información para hablar con alguien que está en China. Esta información pasa a través de los campos electromagnéticos o campos morfogénicos. Si ellos no existieran, no podría pasarse esa información. Entonces, creer en el miedo implica que también creo que este espacio entre ustedes y yo es un espacio vacío, porque ese es el origen del miedo. El miedo tiene su origen en la separación, que no es real, pero en la que nosotros hemos basado toda nuestra vida. Voy a darles un ejemplo rápido. La teoría de la sobrevivencia, no me acuerdo si así se llama. La teoría que dice que va a sobrevivir el más fuerte es una teoría basada en el miedo. Primero porque cree en la carencia, segundo porque cree que hay alguien más fuerte y alguien más débil, lo cual quiere decir que hay clasificación, y si hay clasificación hay separación. Y ese es uno de los programas originales que nosotros tenemos. Nosotros en nuestra mente tenemos una idea de tres cosas: la sobrevivencia, no somos siempre aptos para sobrevivir y pueden venir otros que se conviertan en mis enemigos naturales, y esos enemigos naturales lo que van a hacer es, según yo, matarme. 2, no soy un producto bien hecho, soy algo defectuoso, tengo que resolverme, tengo que cambiar cosas, siempre tengo que estar haciendo cosas, y esta es la historia del pecado original. Y 3, estoy separado de los otros y de la inteligencia superior. Estas tres ideas juntas son la base de nuestro miedo. Van a coger diferentes formas a través de los espacios y tiempos. No es lo mismo que yo tenga miedo o parezca que tengo miedo porque hay una crisis mundial. Y si yo comienzo a desgranar esto, voy a darme cuenta que en realidad mi miedo podría ser que con la crisis mundial yo llegue a un momento en que no tenga trabajo, y al no tener trabajo me va a faltar el sustento, y me va a faltar el sustento a mí, pero también le va a faltar el sustento a mi familia, y si le falta el sustento a mi familia me van a dejar de querer. O sea, voy a dejar de pertenecer. Como uno de nuestros miedos originales es el de la separación, también dentro de nuestros programas la respuesta es la necesidad de la pertenencia. Esa necesidad de pertenencia hace que matemos a otros, que entremos en guerra, que seamos violentos, que estemos preocupados, que seamos manipuladores, que estemos enfermos. La necesidad de pertenencia está intrínsecamente mezclado con nuestro ADN. El ADN y los genes son otros de estas creencias que tenemos, que además hemos creído que son inamovibles, y hoy se sabe que eso
No es así. Andrew Newberg habla muchísimo de esto, de la programación genética y del ADN con la voz. Para que eso pase quiere decir que somos todos uno. Y esto es importante entenderlo. ¿Cómo contrarrestaríamos el miedo? El miedo lo contrarrestamos con el amor. Eso suena muy lindo, pero ¿qué significa? Significa que el miedo tiene su base o tiene como base la separación. El amor tiene como base la unidad. Este pensamiento de miedo se contrarresta con el amor. La sensación de unidad, la sensación de pertenencia, el saber que todos somos uno de manera permanente, con nuestros hermanos, que somos también nosotros, y con la inteligencia superior nos da un sentido de pertenecer. El miedo nos da un sentido de estar separados. A través del tiempo y el espacio, ¿qué quiero decir? Que si yo abro los archivos acásicos de una persona y puedo buscar el hilo del tiempo que solo en este plano existe, del miedo, voy a ver cómo todos esos miedos son lo mismo, pero van a coger diferentes caras. Si yo soy una persona violenta, inevitablemente también tengo miedo. Si soy una persona vanidosa, también tengo miedo. Si soy una persona envidiosa, también tengo miedo. El miedo vestida de estas características es el mismo miedo. En la vanidad, de una u otra manera, yo tengo que arreglarme y ponerme diferente a cómo me veo para ser reconocida y validada. En la envidia deseo lo que el otro tiene porque creo que yo nunca lo voy a tener, y eso es miedo. Y les di otro ejemplo, el enojo, la ira, la violencia. Es de las características más primitivas del miedo. Cuando ustedes vean un animal salvaje, se dan cuenta que él se pone violento y agresivo. ¿Y por qué se pone violento y agresivo? Porque tiene miedo y cree que tiene que resguardar o proteger algo. Piénsenlo bien, el miedo tiene en todos esa característica. Si nosotros perdiéramos el miedo completamente, nuestra existencia ya no tendría sentido. Estaríamos viviendo en nuestra parte más sutil y seguramente nuestro cuerpo y todas estas materias que tenemos alrededor habrían desaparecido. Aquí donde estoy hablándoles de esto, este también es el aspecto que más temor le da a la gente para evitar afincar la creencia de que todos somos uno. La pérdida de esto, de mi carro, de mi casa, de mi hijo, nos asusta. Es curioso porque uno podría decir, si nos asusta perder eso, ¿por qué más bien no vamos cambiando la idea de la separación y el miedo a la unidad y el amor? Porque no sabemos cómo vivir todavía en comunidad. Entonces, es importante trabajar con las formas que coge el miedo en nuestra vida. Sea un miedo pequeño y sutil, cuando nos enojamos porque alguien nos deja tirados en una fiesta, porque nos enojamos cuando el otro se va y no me avisa cómo está, cuando nos enojamos porque el otro no me quiere saludar o no me dijo que ni me amaba, cuando nos enojamos porque el camión o carro de adelante no transita a la velocidad que queremos. Todas estas son caras del miedo. Espero que esta información les sirva de mucho y ojalá les permita liberarse del miedo para tener una vida mejor. Gracias.